Bueno, ahora vais a escuchar un pequeño relato, ¿vale? De una amiga que se encuentra en el Congo con un proyecto de Naciones Unidas y concretamente un proyecto de un estudio de aguas, de medio ambiente y de saneamiento. Sabemos interesante que ella os cuente desde el sitio, ¿no? Desde el Congo, una visión general del país, cuál es su labor allí y cómo ha visto el tema del conflicto que hay sobre todo con el tema del mineral del coltán. Eh, También deciros que ha sido imposible al final la realización de un vídeo y solo me ha podido enviar un audio y algunos pequeños vídeos que ha hecho desde su coche, ya que no puede salir sola a la calle. Finalmente hemos conseguido el audio porque allí la verdad que hay muchos problemas con la luz y con el internet. Así que os espero que os guste y sobre todo tener en cuenta la fuerza que ha tenido de marcharse a un país tan problemático y con tanta corrupción. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me presento, mi nombre es Lucía y estoy trabajando en el Congo desde hace muy poquito, solo 3 semanas. Trabajo en la provincia de Sur Kivu, al este del Congo, en la frontera con Ruanda y con Burundi. Nada, estoy trabajando en una misión de Naciones Unidas que se llama Misión para la Estabilización de la Paz. No sé si conocéis un poco cómo funciona el sistema de Naciones Unidas. Bueno, está formado por muchas agencias diferentes y cada una se encarga de hacer algún tipo de actividad, como por ejemplo UNICEF, que seguro que lo conocéis, que trabaja para los derechos de los niños en diferentes partes del mundo. Pues la misión en la que trabajo yo es un poco particular, solamente se encuentra en los países que tienen problemas de seguridad, como por ejemplo guerras o algún tipo de violencia. En este caso, bueno, como ya sabéis, en el Congo hay muchísima inestabilidad desde hace varios años, siendo pues como más importante desde que fue la guerra de Ruanda en 1994, donde muchos civiles y entre ellos rebeldes que estaban haciendo matanzas en Ruanda vinieron al Congo huyendo de la guerra. Pues desde entonces ha habido muchas olas de violencia, principalmente viéndose afectada la población de aquí, la gente local. Entonces, por esto la ONU ha hecho un llamamiento, bueno, en aquel momento, a los gobiernos de todo el mundo para movilizar a militares de forma pacífica, que se llaman cascos azules, y poder proteger a las personas civiles del país. Sobre todo en esta zona en la que estoy yo, que es Sur Kivu, y en la zona de Kivu Norte. Estas dos provincias que os digo, Sur y Norte Kivu, son las que más afectadas están por todos los problemas que vienen por el coltán. Sobre todo porque aquí hay muchísimos minerales. Bueno, en todo el Congo el suelo es muy rico, pero en esta zona es muy montañosa y hay muchísimos minerales, no simplemente coltán, sino también hay oro y otro tipo de cosas. Las minas de coltán se encuentran en zonas rurales, sobre todo pues, en zonas de montaña que están un poco escondidas. Yo estoy más bien en la ciudad de la provincia, ¿vale? Pero bueno, estoy todo el rato movilizándome hacia zonas más centrales. Todavía no he ido a donde están las minas de coltán como tal, pero sí en las zonas de alrededores donde podemos ver a muchísimos desplazados que están viniendo de las zonas rurales por el tema de la violencia. Vienen huyendo porque aquí tienen más protección. Entonces, bueno, estas minas están en las montañas y pertenecen a la gente que vive ahí. Es como, por ejemplo, el San Lorenzo, que pertenece a todos los habitantes de La Rioja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema principal? Pues que para poder acceder a estas minas y sacar los minerales, tienen que pedir permiso a la gente que vive allí. Y claro, tendrían que pagarles. Bueno, os lo cuento así un poco de manera general para que entendáis, porque es que realmente es bastante complicado. Para que nosotros podamos tener iPhone y todos los móviles que tenemos ahora, tablets, los ordenadores y poder cambiarlos con tanta facilidad, y que tengan el precio que nosotros pagamos, o sea, muy bajo, la extracción del coltán se tiene que hacer de forma ilegal. ¿Por qué? Porque cuando se extraen minerales de manera legal, hay que pagar al gobierno, hay que contratar a mineros, pagarles la seguridad y toda la peligrosidad que su trabajo conlleva. Tendrían que tener un buen salario, no se podrían contratar a niños, habría que hacer estudios de medio ambiente para saber si se pueden explotar esas minas o no, con lo cual el precio del coltán sería pues igual unas 10 veces o incluso más caro. Entonces, como a nosotros en Europa y en los países occidentales no nos interesa pagar tantísimo dinero, lo que se hace es
se extrae de manera ilegal. Y los que tienen el control de las minas son los rebeldes. Entonces los rebeldes realmente lo que quieren es el dinero. ¿Qué es lo que hacen? Pues van a acceder a las minas llevándose por delante todo el que esté ahí, o sea, toda la gente local. Es como si, por ejemplo, tuviéramos minas en San Lorenzo y para llegar a Valdezcaray, por ejemplo, pues hay que arrasar con toda la población de Ezcaray, ¿no? Pues esto es lo que pasa aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entran a los poblados, matan a la gente, queman las casas, violan a las mujeres, porque las mujeres son las que tienen, digamos, aquí el control de las comunidades, ¿no? Entonces, una manera que tienen de hacerlo es las violan y les quitan todo el poder, todo el estatus social que tienen, porque la población, su propia familia y sus amigos las rechazan. Entonces, al violarlas, ellos ya tienen todo el control de esa zona de minas y pueden tener libre acceso y vender el coltán al precio que les interese. Bueno, eso es un poco, digamos, en términos generales, el funcionamiento para extraer el coltán. Entonces, esto no simplemente afecta a la población local de ahí, sino que, claro, tiene una repercusión muchísimo más grande. Entonces os voy a contar un poco cómo yo veo el país para que veáis cómo esto repercute en todas las zonas, no simplemente ahí donde están las minas. Bueno, este país es un caos. Prácticamente nada funciona. Llevan con el mismo presidente desde el año 2001, porque bueno, antes hubo un dictador, hubo un golpe de Estado y este presidente que se llama Josep Kabila sustituyó a su padre que lo mataron, pero bueno, sin pedir permiso, digamos, al pueblo, ¿no? Sin preguntarle si querían tener a este presidente o no. Entonces, las primeras elecciones que se convocaron en la historia del Congo fueron en 2006, o sea, hace nada, hace 10 años. Y aquí es muy complicado saber cuánta población hay, porque no hay censos como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, claramente los resultados están amañados y el mismo presidente pues volvió a ganar otra vez. Entonces, este año en diciembre, el presidente Kabila tendría que haber dejado ya de ser presidente y convocar unas nuevas elecciones. Pero él ha decidido que no se va a ir. Con lo cual, no ha habido elecciones y seguimos teniendo el mismo presidente, pero de una forma ilegal. Como podéis ver, pasan muchas cosas ilegales, ¿no? Entonces, esto se ve en todas partes. Hay muchísima corrupción. Todo el mundo roba, a pequeña escala roban porque necesitan vivir y a gran escala roban porque hay mucho dinero por todo el tema de los minerales. Entonces, sí, todo el mundo se quiere llenar un poco los bolsillos. Y el problema es que, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de que en África la gente es pobre porque no tienen recursos, ¿no? Porque no tienen comida, porque no tienen agua y todas esas cosas. Eso pasa en ciertas partes de África. Pero aquí en el Congo es diferente. Aquí hay mucha riqueza y si la riqueza estuviera bien repartida, nadie tendría por qué pasar hambre. Solo que hay unos pocos que tienen el control. Bueno, pues por una parte está el gobierno, que como os cuento no hacen las cosas de la manera que la tendrían que hacer, y por otra parte están los rebeldes que controlan las minas. Hay muchos grupos rebeldes, ¿no? Cada uno tiene control de una parte del territorio. Y entonces pues las cosas no se hacen, ¿no? O sea, para que veáis un poco, en la ciudad en la que yo estoy viviendo, bueno, le llaman ciudad, pues yo imagino que es por el número de habitantes que viven, pero esto no tiene nada que ver con una ciudad que nosotros nos podemos imaginar en España. Aquí estas son varias colinas, hay muchísimas casas, cada vez hay más porque la gente, como os contaba, la gente de los poblados están huyendo de la violencia, entonces van viniendo aquí, van construyendo chabolas en los alrededores de la ciudad, pero solamente hay 2 carreteras. El resto son todo pistas, pero pistas que nada que ver con las pistas que tenemos en La Rioja. O sea, son caminos de barro que en cuanto llueve es prácticamente imposible pasar con un coche. Y las 2 carreteras que hay están llenas de agujeros, pero agujeros enormes. Entonces, claro, vas con el coche, la velocidad máxima que puedes tener con el coche son 40 km por hora, porque hay agujeros por todas partes. Además de que, por supuesto, no hay ningún tipo de norma ni de reglas de educación vial, no hay semáforos, no hay ni tan siquiera una raya que marque un carril del otro, ¿no? Dentro de la carretera. Entonces, estas carreteras todas llenas de agujeros, pues a todos los días las arreglan, por llamarlo de alguna manera. Pasa una furgoneta con chicos que son más o menos de vuestra edad, entonces van echando arena en los agujeros y con una regadera la mojan y luego la pisan, lo cual no sirve para nada porque, claro, al día siguiente llueve y os podéis imaginar que el agua se lleva toda la tierra que han estado haciendo, así que volvemos a tener el mismo problema, otra vez agujeros, etcétera, etcétera.
En cuanto a la educación, por ejemplo, pues hay muy pocos niños que van al colegio. En España la educación es gratis y todo el mundo puede ir, de hecho, bueno, es obligatoria. Aquí la educación no es gratis y ya si hablamos de educación de calidad, muchísimo menos, es muy cara. Entonces la mayoría de las familias no lo pueden pagar porque primero los sueldos son muy bajos y tienen muchos hijos, tienen entre 6 8 hijos. Entonces es muy complicado. Para que os imaginéis, un capitán del ejército, que es un rango bastante importante, sus sueldos son unos 70 euros al mes y un soldado alrededor de 10. ¿Quién va a poder vivir con eso y mantener familias tan grandes como la que os estoy diciendo? Es imposible. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los militares y policías del país? Pues otra vez corrupción. Se han inventado unos puestos de control en todas las carreteras que hay, pues imaginaos que vais de Ezcaray hacia Santo Domingo y en mitad del camino pues hay un puesto de policía que os paran. Tienen una cuerda con la que tú no puedes pasar con el coche, entonces tienen que pagar. Entonces así ellos van recolectando dinero para conseguir vivir al final, porque con ese sueldo es imposible. Entonces al final otra cosa ilegal que pasa. Y bueno, pues ¿qué es lo que hacen los niños que no van al colegio? Pues trabajar. Algunos de ellos trabajan con sus madres en las tareas de casa. Pero no os hagáis una idea de que son tareas como las que tenemos nosotros, ¿no? De hacer la cama o recoger la mesa y bueno, si acaso tienes algo más que hacer, igual limpiar el baño de tu casa. No, aquí son cosas que nosotros no nos las podemos imaginar porque no existen en nuestras necesidades, ¿no? O sea, nosotros queremos agua, abrimos el grifo y tenemos agua. Aquí no, aquí muy pocas casas tienen agua, incluso las que tienen agua muchas veces no funciona, con lo cual hay muchas horas del día en las que no podemos coger agua. Aquí tampoco hay electricidad. O sea, por ejemplo, hoy yo llevo sin electricidad, son las 5 de la tarde, llevo sin electricidad desde las 9 de la mañana. Ahora la encienden un par de horas y luego otra vez vuelve a dejar de funcionar y así constantemente, ¿no? O sea, no funciona bien. Entonces, ¿qué los niños qué hacen? Pues van a buscar agua, por ejemplo. Pero buscar agua supone que igual tienen que hacerse, pues no sé, depende de dónde vivan, ¿no? Pero igual unos 15 kilómetros de media para llegar a la fuente de agua y otros 5 kilómetros para volver a su casa. Para llegar a su casa, como os decía que esto es una zona montañosa, pues tienen que ir andando por colinas bastante empinadas y la mayoría de ellos van descalzos. Cuando llueve, eso son rampas de patinaje, o sea, es prácticamente imposible andar por ahí. A todo esto añadirle 20 litros de agua en la cabeza, lo que vienen siendo 20 kilos. Pues eso, otros tienen que ir, por ejemplo, a buscar carbón, porque no tienen tampoco butano, ni vitrocerámica, ni nada. Entonces van a por carbón hasta zonas bastante alejadas y tú los ves por la calle, van con sacos gigantes, que aquí todos se lo atan en la cabeza, ¿no? Pues van con sacos gigantes atados en la cabeza, que son igual 3 veces el tamaño de su cuerpo. Otros tantos kilómetros andando hasta llegar a su casa. O, por ejemplo, como hay muchas minas, pues también hay canteras y muchos se encargan de picar piedra. Entonces están de sol a sol picando piedra, hay montones de piedras, las hace más pequeñas para luego eso utilizarlas para la construcción. Así que bueno, como os podéis imaginar con esto que os cuento, la vida de un niño pues precisamente no es muy fácil y la de los adultos tampoco, porque sobre todo para las mujeres, ¿no? Las mujeres son encargadas de ir al mercado, comprar para luego salir por la calle y vender. O sea, hay lo que se llama pues eso, economía sumergida, ¿no? Y trabajos que se inventan. Porque la necesidad hace que te tengas que inventar trabajo, ¿no? Por ejemplo, está una señora que vende toallas, entonces ella va por la calle con igual 100 toallas colgadas en la cabeza y va andando por toda la ciudad para ver a quién vende toallas. En vez de tener tiendas como aquí, pues la gente son vendedores ambulantes. O van hasta el mercado, se compran un cuarto de vaca y la llevan hasta su casa para hacerla pedazos y luego venderla. La llevan atada de la cabeza también, no tiene ni tan siquiera una triste carretilla. Así que eso. Y bueno, le voy a pasar a María unas cuantas fotos, igual algún vídeo a ver si consigo, para que os hagáis un poco la idea de lo que os estoy contando. Aunque bueno, son de muy mala calidad porque están la mayoría hechas desde el coche, porque nosotros no podemos andar por la calle porque es muy peligroso y lo tenemos prohibido por temas de seguridad. Entonces todo lo que vemos es siempre desde el coche. Para salir a comprar el pan tienes que ir en coche, para todas partes, y si no tienes coche pues no puedes salir de tu casa, te tienen que venir a buscar.
Y bueno, pues todos estos problemas que os estoy contando, pues la mayoría de ello viene derivado del coltán y de la ilegalidad, ¿no? Entonces, pues no os voy a decir que no compréis móviles ni tablets, porque ni yo misma lo hago, pero sí que os diría que la próxima vez que queráis cambiar de móvil porque ya no os gusta o porque ha salido el iPhone nuevo y es mucho más guay que el anterior y tiene una aplicación o más memoria o la cámara es mejor, pues que penséis un par de veces si realmente es necesario, ¿no? Si podéis seguir utilizando el mismo hasta que se estropee o si simplemente es un capricho. Porque para que nosotros podamos tener todos estos últimos modelos, pues aquí hay un niño que está metido dentro de una mina o, o sin poder acceder al colegio, todo esto que os acabo de contar, ¿no? Entonces eso, que lo penséis un poco más. Y nada, pues eso es un poco la idea general. Espero que os haya servido un poco mi explicación para entender cuál es la realidad del Congo y si tenéis cualquier duda pues le preguntáis a vuestra profe y ella me pregunta a mí, igual incluso me pueden llamar y podemos hablar por Skype o algo, os puedo resolver alguna duda más. Y disfrutad mucho de esta actividad porque os acerca a otras formas de vivir y eso está muy bien, que no solamente es nuestra realidad, que hay mucha gente en el mundo que vive de otras formas y cuantas más conoces, al final más curiosidad tienes. Así que disfrutadla mucho y que os vaya todo muy bien, ¿vale? Un saludo, chao.